Unos segunditos para saludar a todas las personas que como siempre están pendientes de toda la programación de este canal a través del canal 181 del sistema Sky. También a quienes siguen nuestra programación a través de la red social Facebook. Como se los adelantábamos, esta mañana vamos a hablar qué está pasando con el sistema carcelario de El Salvador. Recordemos que son más de 37,000 las personas que están detenidas. Vamos a analizar qué está pasando con aspectos como la mora judicial, con las medidas extraordinarias que se espera que hoy haya votación en la sesión plenaria. Pero como siempre les planteamos un panorama con antecedentes de este tema que vamos a tratar hoy en el espacio de la entrevista. El sistema penitenciario fracasó en dos áreas importantes, la seguridad y la rehabilitación. Esa es una declaración que emitió este año el director general de Centros Penales. El ministro de Justicia y Seguridad también se ha sumado a los funcionarios que aceptan que el sistema carcelario salvadoreño ha fracasado. Pero Mauricio Ramírez Landaverde ha ido un poco más allá y señaló en una declaración emitida el 19 de enero que continuar con la infraestructura que tienen y el hacinamiento carcelario actual se pone en peligro al país, por lo que deben tomarse medidas. Hasta el 25 de enero de 2017 se contabilizaban 37,074 reos albergados en un sistema diseñado para 11,400, lo que triplica el hacinamiento. Las autoridades señalan que se está trabajando en la construcción de nuevos centros penales de acuerdo a lo planificado. Se espera incrementar en 12,000 espacios la capacidad del sistema. Un paso importante dicen también que es que se ha logrado frenar la comunicación de los reos, es decir, el uso de teléfonos celulares. Aunque aclaran que no se puede aseverar que se tenga el control en su totalidad, pero que sí ha habido una reducción significativa. Este avance se logró con acciones que llegaron con las medidas extraordinarias de seguridad que declararon en estado de emergencia 7 prisiones. Las medidas comenzaron el 7 de marzo de 2016 y para el 30 de ese mes se trabajó en el traslado de 299 cabecillas de pandillas al penal de Quesaltepeque e inició una reclasificación de reos y se dio un giro al régimen de visita. En la sesión plenaria de este día se espera una votación para extender esas medidas extraordinarias un año más, a fin de que no haya una tregua en la recuperación del control de las cárceles. Esta mañana en la entrevista vamos a analizar la situación del sistema carcelario a la luz de las medidas extraordinarias. Comenzamos. Vamos a saludar al panel de invitados que tenemos para esta mañana ya de jueves 9 de febrero de 2017. Saludamos primero al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, qué gusto verlo y recibirlo una vez más aquí en Canal 12. Bueno, muchas gracias, buenos días. Y es un gusto estar en compañía de mis colegas. También saludamos al licenciado Raúl Alberto García Mirón. Bienvenido, licenciado. Gracias, Manuel y estimados colegas. Gracias por la oportunidad. Y también saludamos a Francisco Bertrán Galindo, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para acompañarnos aquí en Canal 12. Manuel, es un gran gusto estar acá y por supuesto con los colegas que tanto apreciamos. Bueno, ya dábamos algunos datos sobre la situación del sistema carcelario, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el diagnóstico, doctor Jorge Martínez, que se puede hacer de las cárceles en El Salvador en este momento? Bueno, el proceso es un proceso de franco deterioro, ¿no? Yo me involucré en la actividad de rehabilitación carcelaria. Yo presidía una organización humanitaria allá en los principios de los 80. No era tan grave la situación como lo es ahora, pero creo que la visión que se ha tenido de los delincuentes es que es gente que merece el castigo y por eso los centros penales se toman como el muladar del pueblo. Creo yo que habría que pensar diferente sobre cómo tratar a la población reclusa, y en el desarrollo de la plática quizás podemos ir tocando otros temas, porque incluso no solamente la guerra, no solamente el fenómeno de las pandillas, porque solo de pandilleros hay más reos que la capacidad de los centros penales para albergar reos. Pero también ha habido problemas como aprobar nuevos procedimientos penales, muy técnicos, muy complejos, copiados de los Estados Unidos,
Y resulta que esos sistemas penales en Estados Unidos han criminalizado a la sociedad norteamericana. Se calcula que más del 25% del total de reos del mundo está en Estados Unidos. Y Estados Unidos solo tiene el 5% de la población del planeta. Pero ¿qué sucede? Desde que se aprobaron esos códigos acá, con esos nuevos procedimientos, empezó también la población penal. Ese es uno de los factores de crecimiento de la población penal. Y tenemos pues de que prácticamente, aunque se supone de que tenemos distintas fases en las que los reos pueden ir más o menos gozando de cierta libertad parcial, el 95% de los reos, según estudios de la UCA, están internos y solamente un 5% están fuera con algún tipo de medidas. Entonces yo creo que esa es una situación que amerita un análisis serio, profundo y un cambio de mentalidad en cuanto a la población reclusa. El hacinamiento es una barbaridad, eso es totalmente violatorio de los derechos humanos. ¿Cómo podemos interpretar, doctor Galindo, cuando las mismas autoridades dicen el sistema carcelario ha fracasado y ellos señalan ha fracasado en la rehabilitación, ha fracasado en brindarle seguridad y no se puede continuar con el sistema que tenemos? ¿Qué debemos interpretar los ciudadanos sobre apreciaciones que se tienen y que vienen de la misma autoridad? Bueno, esto va en dos partes. Que el sistema ha fracasado, como lo menciona Jorge, es correcto. Ya en los años del presidente Calderón solo hubo una crisis importante. Estamos hablando de finales de los 90, que el presidente Calderón lo que hizo fue enfrentarla con dos medidas. Uno, revisar los reos que estaban y quienes constituían realmente elementos de peligrosidad, y lograron sacar a bastantes personas con medidas sustitutivas. Y por el otro lado, construir nuevas cárceles. En esa época se construyó la de Apateo, se amplió la de Mariona, se comenzó la Ciudad Barrios. Cuando llegó el presidente Flores, la relación reos-espacios estaba bastante adecuada, digámoslo así. Habían como 7.000 reos y había espacio para 14.000. Y todavía se estaba construyéndose. En ese periodo se continuó con Ciudad Barrios, se terminó Ciudad Barrios y se comenzó y se terminó el penal de Zacatecoluca y una buena parte de lo que es el penal de Izalco. O sea que, aun cuando siempre ha tenido una situación de precariedad, pero en ese momento la verdad los reos tenían una condición de dignidad mucho más importante de la que tienen ahora. Por ejemplo, en esos dos gobiernos se les servía comida calculada con las proteínas, los carbohidratos y todo esto, con muy higiénica, con un buen sistema. Eso se ha ido degradando en la medida que la política de seguridad ha constituido el meter presas a las personas, pero sin ampliar la cabida, ni siquiera con ideas creativas, porque hablar que hay 30 y tantos miles y una capacidad que ahora dicen que es de 11, ponga que sea de 12.000, es simplemente inconcebible. Uno va a las Bartolinas de la policía, que cuando yo fui ministro eran Bartolinas donde habían 4 personas, 5 personas, que eran realmente Bartolinas para ser Bartolinas, y ahora se han vuelto unas jaulas de seres humanos bajo condiciones infrahumanas. Y yo, por mucho que alguien sea un delincuente, asesino en serie, lo que usted quiera, pero es un ser humano y yo creo que tiene derechos básicos. Yo, en lo personal, sí creo que la pena es para pagarle a la sociedad, retribuirle a la sociedad a través de la privación de libertad por los daños que hizo. O sea, yo esa parte sí la comprendo, pero no sostengo que es para torturarlo y la Constitución lo prohíbe tajantemente. Entonces, aquí estamos en una situación bien delicada porque la Sala dijo que era una violación a los derechos humanos, una grave violación a los derechos humanos. Y si usted lee la Constitución, la sola frase sería para destituir al ministro de Seguridad, porque dice también la Constitución que el responsable de la seguridad pública y el responsable de la inteligencia de Estado serán destituidos si
se le denuncian graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, el que ante la sentencia no se haya hecho nada es una actitud grave. Eso, para mí, eso que estén diciendo que estén construyendo y van a terminar Izalco, y el tal Izalco viene desde hace como 7 años, o sea, no puede ser así, hay que tomar de hecho, medidas. una de las grandes apuestas son 12.000 plazas en este 2017. Pues sí, pero es que estamos hablando que son seres humanos que ya están en situación. Hay que buscar situaciones provisionales. En una época el ministro, que era ministro Manuel Melgar, habló de una cosa que parecía interesante. Dijo, mire, vamos a conseguir furgones, vamos a hacer un campamento y vamos a hacer como cabañas para reos de pequeña peligrosidad. No me dejó de sonar mal la idea, porque era una forma de rápidamente contar con 10.000 puestos más para reos que no fueran los reos tan peligrosos. Pero eso se quedó como tantas otras declaraciones de estos dos gobiernos últimos que declaran y ahí se quedan. Entonces, es una lástima porque, como digo, son seres humanos. Y sin embargo, aún así creo que hay que apoyar la prórroga de las medidas extraordinarias. Lo que hay es que exigirle al gobierno que actúe en relación con las ampliaciones de los centros penales. Y hay un punto más solo para terminar. Hay otra política que también es grave, que es que se está enviando en la fase de la primera instancia, digamos, cuando lo presente el fiscal al juez, se está enviando casi toda la gente a la cárcel. Yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que en esa fase todavía la persona es inocente. Entonces, en ese momento, lo que el juez tiene que valorar es si hay arraigo suficiente y si no existe la peligrosidad del sujeto para que cometa más delitos. Entonces, si estamos frente a un caso de alguien que ha delinquido una vez y le demuestra que hay razones para no irse del país, pues lo lógico es que lo saquen. Pero con toda esta presión mediática, con todo este problema que estamos teniendo, ahora la gente la mandan directo, ¿verdad? Y allá se quedan peleando ya audiencias especiales para ver si los pueden sacar. Pero creo que esa es una política equivocada, a mi gusto. Estudios internacionales dicen que las cárceles en Centroamérica son bodegas de seres humanos. A la luz de los ciudadanos, si usted hace un sondeo en este momento en las calles, seguramente le dirán que quieren lo peor para la gente que está detenida, pero a la luz del análisis que se puede hacer, jurídicamente la situación cambia. ¿Existen violaciones en este momento a los derechos de la gente que está detenida o a la gente que está purgando penas en las cárceles? Sí, efectivamente, como Centro de Estudios Jurídicos ya nos hemos pronunciado al respecto. Y pues ya me antecedieron los colegas y quiero retomar un poco en referencia a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que precisamente se basa en la Constitución. Como tú dices, Manuel, si le preguntamos a la gente en la calle, pues hombre, quiere que la cárcel sea la antesala del infierno, porque hay una sed de justicia. Recordemos que vivimos en una sociedad que está reprimida por la delincuencia, una sociedad sometida por grupos delincuenciales, en las que la impotencia priva día a día en la psique de la colectividad. Entonces, bueno, basta ver cuando hay ciertos sitios en redes sociales que publican escenas de pandilleros muertos, y si tú lees de 500 mensajes, los 500 mensajes son a favor aplaudiendo a favor de esas acciones y pidiendo que se los acaben a todos. Entonces, el tema es que no podemos también generalizar y el punto que hay que poner en contexto, por muy delincuente que sea la persona, vivimos en un Estado democrático de derecho. Por muy delincuente que sea y por muy atroz que sea su crimen, pues hombre, debe ser sometido a los procesos legales correspondientes, y eso no desmerita que tiene otros derechos. Entonces, sí, efectivamente las cárceles hoy por hoy son lugares donde las personas privadas de libertad están en condiciones infrahumanas. Ya la sentencia 119/2014 de la Sala de lo Constitucional, con ocasión de conocer de un habeas corpus de 3 detenidos, dejó sentadas ciertas bases y llegó a calificar lo que se denomina el estado inconstitucional
¿verdad?, del hacinamiento carcelario. El estado es estado de cosas inconstitucional, dijo la sala, en el sentido de que, si bien es cierto, los privados de libertad, pues efectivamente tienen coartada su libertad personal, su libertad ambulatoria, no así su derecho o sus otras garantías constitucionales a la salud, ¿sí? De hecho, a la misma educación, a programas no de readaptación, porque las nuevas doctrinas hablan de la resocialización. Entonces, en esas condiciones, donde ya sea los centros penitenciarios o las mismas Bartolinas que se han convertido en una extensión de centros penitenciarios ante la misma sobresaturación, hacen que los mismos reos estén en condiciones que la misma sala lo dijo, implican prácticamente una situación de tormento o de tortura, que la Constitución prohíbe expresamente. El artículo 2 de la Constitución dice: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El artículo 27 claramente en cuanto al hacinamiento dice: se prohíbe la prisión por deuda, las penas perpetuas, las penas infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. Es decir, hay un arraigo constitucional en el cual debemos entonces tener en cuenta que cualquier legislación, que cualquier actuación de los entes, en este caso encargados de la Dirección de Centros Penales, del Ministro de Justicia y Seguridad, deban enfocarse, y la sociedad misma deba entender que vivimos en un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho implica que a estos reos, si bien es cierto, hay que coartarles su libertad. La filosofía del derecho penal y procesal penal no busca solamente la pena como sanción, sino la reinserción, la readaptación o resocialización del delincuente. Tenemos entonces, para terminar ese punto, que estos sujetos que ya entraron, ya sea en proceso o condenados, esta situación los manda luego, eventualmente, a la calle con una carga mayor de resentimiento social, con una carga mayor o excesiva, yo le llamaría del salvajismo al que han sido sometidos. Licenciado Mirón, vámonos al principio de la cadena. Creo yo que me parecería interesante que lo analicemos. Cuando, digamos, una persona es capturada en un operativo de la Policía Nacional Civil, la mayoría de veces se hace una presentación de los reos como parte de las mismas acciones que la policía hace. Ayer FUSADES y también el Centro de Estudios Jurídicos estaba presentando un comunicado o lanzando un comunicado donde hablaba sobre que si es conveniente o no la presentación de reos, porque ahí empieza la situación y luego, bueno, estas personas pasan a los tribunales y llegamos al final al problema que tenemos en el sistema carcelario. Pero ¿qué análisis se puede hacer de la presentación de los reos? Digamos, ¿cuál es, digamos, la violación que se comete de los derechos de estas personas a la hora de que se presentan? Porque prácticamente el comunicado de FUSADES y del Centro de Estudios está hablando de eso, de una violación de derechos con el simple hecho de presentar al reo. Sí, también, como tú ya lo dijiste, el Centro de Estudios Jurídicos ya se pronunció al respecto, como lo ha hecho FUSADES. Coincidimos en el punto de que, igualmente, vuelvo a la Constitución garantiza la presunción de inocencia. Las mismas leyes penales, el Código Penal, el Código Procesal Penal, contemplan como principio el principio de la dignidad humana, ¿sí?, el principio mismo de inocencia. Y dice el Código Procesal Penal en su artículo 12 o 13, no recuerdo muy bien, que esta debe ser tratada como tal en todo tiempo. Es decir, y ese todo tiempo implica desde su captura, en este caso la presentación de la que estamos hablando, y el proceso mismo hasta que reciba en un juicio justo, con todas las garantías legales, la eventual condena. Creemos, sí, y hay que decirlo, y aprovecho, este comunicado no es el primero que el Centro de Estudios Jurídicos emite. Ya lo hicimos incluso cuando el año 2015 se dio el suceso de un médico que fue inculpado por un supuesto cambio de El cambio de los bebés, que fue bien famoso. Entonces, ya lo hemos hecho, y en otras ocasiones donde abogados se han visto involucrados. Como gremial jurídica, debo decir, nos preocupa no solo lo que le suceda a los abogados. En este caso hay 2 abogados que recientemente han sido detenidos, acusados de delitos de evasión tributaria, y eso, pues, de alguna manera es como la gota que derramó el vaso. Hemos visto otros casos en los que abogados son capturados por el simple hecho de haber figurado como notarios que formalizaron un instrumento, donde a lo mejor las partes, alguna de estas tenía alguna intención malsana, pero no está obligado el notario a saber la veracidad o a dar fe de la veracidad de las declaraciones que dan las partes. Entonces, hemos llegado a un punto en el que
no por esta fiscalía. Y quiero decirlo, no es esta fiscalía. Y hago el paréntesis, el Centro de Estudios Jurídicos ha aplaudido la actuación del fiscal en cuanto a la valentía y la independencia que está mostrando, pero también estamos expectantes a que se respete el principio de legalidad y las demás garantías constitucionales. Entonces, la presunción de inocencia es de tal entidad que es una garantía no solo tutelada constitucionalmente, sino que refrendada legalmente, que hace que se respete la dignidad, el honor y la propia imagen de aquella persona que es señalada de la posible participación de un delito. Y vamos a esto, y lo digo en pocas palabras, el hecho de presentar a alguien esposado, ¿no? El hecho de presentarlo en estas famosas pijamas blancas que no sé, realmente me parece bastante llamativo, eso en la percepción de la opinión pública genera en la psique colectiva de entrada una impresión de culpabilidad. Si tú ves a alguien en esa situación de vulnerabilidad, porque realmente pareciera ser que la idea es también como presentarlos de manera lo más vulnerable posible. Eso va creando, queriéndolo o no, no lo sé, espero que no, cierta línea de juicio paralelo donde en la colectividad se cree la percepción de que estamos ya ante culpables, no condenados. Entonces, ¿qué podría hacerse? Bueno, la misma Sala de lo Constitucional ya lo ha dicho, es decir, la garantía de presunción de inocencia es tal que no solo abarca a los abogados, que ahora me toca a mí decirlo por unos colegas detenidos, sino abarca a todos los ciudadanos, así sea cualquier delincuente. Y quiero decir también, porque sé que la colectividad puede estar diciendo, la teleaudiencia, bueno, pero es que como ellos no son los que sufren, las víctimas somos nosotros, al pueblo es al que le toca. Bueno, pueden haber, y hay un principio también, los colegas no me dejarán mentir, hay un principio también que dice, trata a los iguales igualmente y a los desiguales de manera desigual. Sí. Hay un proyecto, creo que no ha avanzado, que tenía el Ejecutivo sobre lanzar una especie de renovación, doctores, sobre la ley del estado peligroso. La Constitución lo dice en el artículo 13, que por razones de defensa social podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen un estado peligroso. Y esto es con el objetivo de proteger a la ciudadanía o de que la ciudadanía misma, en el caso, por ejemplo, de delincuentes ya probados o delincuentes reincidentes, pueda incluso al observar los que están detenidos, pues llegar y denunciar. Es decir, sí, también debe haber un tratamiento, digo, no es que debamos fomentar la desigualdad, pero no es lo mismo que, por ejemplo, dos abogados que solo tenían como pecado, entre comillas, el figurar como asesores o representantes convencionales o legales de una empresa, ser expuestos ante la opinión pública con los daños en su imagen, en su reputación, porque muchas veces eso puede representar una muerte civil, claro, para un profesional. Doctor Martínez, su opinión sobre esto. ¿Se está violando el principio de presunción de inocencia en El Salvador al presentar reos? Bueno, yo creo que el escarnio es feo. Eso que saquen en esos calzoncillos blancos y en esos cotones blancos a los procesados es infamante, ¿no? Pero lo que hay que señalar, y no es cosa de solo este actual gobierno, para que no se tome como que es una crítica del gobierno actual, es que da la impresión de que nuestro gobierno es un gigante torpe. Y el problema es un problema de diseño administrativo. No funciona el aparato estatal ni municipal. Y da la impresión de que la crisis nos tiene con grilletes en el cerebro y los salvadoreños hemos perdido la inteligencia y la creatividad. Porque estos problemas, cuando vamos a enfrentar un problema, se creó esa comisión nacional, ¿verdad? Ese consejo nacional, y de repente aparecen de que para enfrentar la delincuencia necesitaban más de 2.000 millones de dólares. Y de antemano se sabe que no se va a contar con eso. Hace más de 10 años fui uno de los 30 invitados por la Dirección de Centros Penales para presentar una propuesta para enfrentar los problemas carcelarios de aquella época. Mi propuesta, dije, va a ser diferente, y lo dije en el texto, en el prólogo de mi propuesta, porque no voy a involucrar un presupuesto extraordinario.
porque si presentamos propuestas que exijan presupuestos extraordinarios, sabemos que no se van a hacer. De las 30 fue seleccionada una que exigía una cantidad de recursos que en ese entonces el mismo director de centros penales me dice, mire, esta es la propuesta, que de acuerdo a los parámetros aprobados para seleccionar cuál iba a ser la propuesta ganadora, ganó. Pero resulta que exige demasiados recursos y leo, ¿y se va a poder implementar esta propuesta? Y me dicen, no. Digo, bueno, realmente, entonces eso parece una tontería, ¿no? Aprobar una propuesta que de antemano, al estarse aprobando, se sabe que esa propuesta no se puede aplicar, porque no se cuenta con los miles de millones que se exigen. Pero eso parece ser la constante en muchos planes, ¿no? Claro, pero hay, por ejemplo, en un aspecto, decía, bueno, pero ¿por qué hay gente que no se les hacen los estudios psicológicos para que puedan salir si ya están suficientemente rehabilitados? Es que solo tenemos 6 psicólogos para todo el país. Pero entonces no contraten, porque había una propuesta que decía que hay que contratar 100 psicólogos más. Digo, no, están los estudiantes de psicología de las universidades que pueden hacer sus pasantías y que estos 6 psicólogos que ya son experimentados y que están dentro de la nómina de centros penales sean los coordinadores, los tutores de todo este proceso, y podemos tenerle jóvenes de todo el país. Y si fueran 100 muchachos y si sacaran un expediente de un reo a la semana, serían 400 reos al mes, ¿no? O uno al mes, serían 100 reos que estarían en libertad al mes. Pero bueno, se aprobó una medida que no se iba a poder ejecutar, pero otra propuesta que era viable porque no exigía más que liderazgo, más que creatividad, tampoco se implementó. Y eso es lo que vemos en todo, pues. El aparato del Estado no funciona. Y mientras no haya una refundación del Estado, que no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas ni políticas, es una cuestión puramente administrativa. Porque, digamos, aquí estoy viendo yo datos de la UCA, por ejemplo, el presupuesto de centros penales en el 2002 era de 16.395.000, pero ya en el 2015 fue de 68.985.000, casi 69 millones de dólares. Pero uno ve que se involucran millones y millones, pero los problemas no se resuelven, porque seguimos con el viejo esquema que no funciona. Sí. Entonces aquí el problema es de que no hacen falta millones, que de hecho ya hacen falta, pero lo que hace falta es inteligencia y creatividad. Gentes con mentes creativas que se pongan a pensar cómo podemos resolver este problema sin necesidad de involucrar un montón de miles de millones que sabemos que no los vamos a tener. Y cuando vienen gentes con propuestas que dicen, mira, fíjate que para este problema, bueno, es más, construcción de centros penales, no, que cada centro penal cueste una gran millonada, pero resulta de que ahí están los ingenieros militares y ahí están los terrenos del Banco de Tierras de Ista y de Finata que todavía están, en donde un ingeniero militar captura un ejército, captura a otro, 1000 hombres de un batallón enemigo, y en cuestión de 24 horas lo tiene que tener recluido en un centro de reclusión construido en el acto, con agua, luz, seguridad, etcétera. ¿Por qué no se hace aquí, pues? ¿Por qué no le dicen a los del Centro de Instrucción de Ingenieros Militares, y yo los desafío, señores, presenten una propuesta? Eso no cuesta mucho dinero, ya están ellos ahí están los recursos, la maquinaria, todo. Pero claro, si estamos pensando en hacer edificios que nunca se terminan, bueno, esa cosa de los famosos grilletes para los tobillos, ¿cuántos años hace que se están comprando eso? Y hasta ahora no se han comprado. Realmente funcionamos de una manera muy torpe como gobierno. Doctor, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos analizando la situación del sistema carcelario. Tenemos más puntos de vista de nuestros invitados sobre otros aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de las cárceles en El Salvador, así que les invitamos a que continúen con nosotros. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12 estamos hablando sobre situaciones que tienen que ver con el sistema carcelario, pero también estamos analizando situaciones que tienen que ver con la captura de personas que están señaladas de diversos delitos. Estábamos señalando el tema de la presunción de inocencia. Se está violando este derecho a las personas que son detenidas en El Salvador. Ya escuchamos dos intervenciones. Queremos conocer el punto de vista del doctor Francisco Bertrán Galindo sobre este tema en específico. Sí, yo definitivamente pienso que sí, que hay un exceso de exhibición de las personas, independientemente de su categoría profesional o lo que sea. Creo que hay un exceso de actitud de los jueces en el sentido de estar mandando todo el mundo a la cárcel de primas a primeras. Y yo creo que allí lo que hacemos es agravar el problema del hacinamiento, lo cual obliga a tratos diferenciados dentro de los centros penales, es decir, complica bastante la situación. Yo creo que en estos casos debería como regresarse a la filosofía de la ley, que mientras uno es inocente y no es un peligro para la sociedad, y uno puede garantizar que va a estar al momento que le van a dar su juicio, pues uno debería quedarse cumpliendo, visitando al juez que no pueda salir del país, etcétera, etcétera. Ahora, si hay temor de que se escape, como el caso del señor Ray, por los aviones que tenía, allí, por ejemplo, no debieron haberlo dejado salir. A él sí lo dejaron salir y hay otros que claramente no se van a escapar y los tienen ahí. Ese es un punto. El otro punto es esa exhibición que hacen después que los capturan, que me parece que es un acto impropio porque, como bien decía acá el colega Raúl, los condenan a partir de ahí. Es decir, una vez salió usted ya en esa foto con calzoncillo blanco o sin calzoncillo blanco, ya estuvo. Pero además, por ejemplo, hoy que comenzaba el programa, pasaron ustedes una escena de un grupo de pandilleros cuando los trasladaban de un penal a otro, donde permiten que entren las cámaras de los medios y tienen a los pandilleros corriendo descalzos, en calzoncillos, en una situación realmente humillante, que eso no debería ser. Es decir, que los trasladen de penales, perfecto. Que los tengan presos, perfecto. Pero ¿por qué lo van a exhibir públicamente? Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos discutir porque si no a cualquiera que le pase, lo agarran, le toman la foto. Y otro de los aspectos que yo personalmente he insistido, que a la policía hay que controlarle su declaración mediática. Hoy ya no lo hacen, pero por años lo pasaron haciendo y era malo. Llevaban cámaras de medios en la madrugada cuando hacían cateos. Igual, otra vez, veíamos al policía con una masa rompiendo la puerta, entrando a la casa de las personas, tirándolos en calzoncillos al suelo, probablemente culpables, ¿verdad? Pero ¿por qué llevar medios? Si eso es un tema que tiene que hacerlo la policía tranquila y en su momento, cuando llegan al juez, pues allí el juez ya decide tomar la foto que quiere tomar, lo que sea. Pero esa mediatización, no sé si la palabra es esa, pero hacerlo mediático sí. es un problema que deberíamos como sociedad discutir, y mi propuesta sería que se regule muy claramente en qué casos se pueden tomar fotos de reos que no han sido condenados y cómo deben presentarse a los tribunales cuando llegan estos reos. Porque si no, lo que va a suceder es que ahora todo el mundo está contento, pero cuando el fenómeno siga y le toquen al primo de uno o al hermano del otro o a la novia de no sé quién, entonces empiezan, y con el tiempo la gente termina rechazando estos procedimientos. Entonces yo creo que si ya sabemos que eso pasa, ¿para qué nos mantenemos en esa lógica? A mí me gusta, por ejemplo, que la policía haga su trabajo, que lo haga bien, que controle los territorios, estoy de acuerdo, hay que apoyarla con las medidas extraordinarias, que separe los reos, que tome control de los centros penales, todo eso está bien. Pero hasta en tanto lleguemos al límite en que los derechos del ciudadano, mientras no sea condenado, son respetados como ciudadano en presunción de inocencia. Y una vez condenado, como ciudadano condenado, con los derechos que ya Raúl mencionaba que le tocan a toda persona, ¿verdad? Yo creo que eso es más o menos como yo vería el asunto.
Me interesa también que hablemos sobre las medidas extraordinarias de seguridad. Hoy se tiene previsto que haya votación en la Asamblea Legislativa. De hecho, bueno, Arena ha dicho que está condicionando sus votos, pero hasta ahora las autoridades de seguridad pública han mencionado que las medidas han sido como el factor que ha permitido recuperar el control de las cárceles. Doctor Martínez, ¿es esto así? ¿Cuál es su evaluación de las medidas extraordinarias y del impacto que han tenido, sobre todo en la situación carcelaria? 7 centros fueron declarados en emergencia, siguen en emergencia, y si las medidas se prorrogan, pues esto va a continuar. Bueno, yo creo que la situación delincuencial en el país no es ordinaria, es extraordinaria. Y la situación penitenciaria, consecuentemente, también es extraordinaria. Y por lo tanto necesita de medidas extraordinarias. Y yo lo que pensaría es de que la Asamblea no tiene más opción ahora que renovar esas medidas extraordinarias. Tiene que hacerlo. Licenciado Mirón, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como Centro de Estudios Jurídicos? Sí, coincido con lo que dice el doctor Martínez. La situación delincuencial es extraordinaria y lo ha sido ya hace décadas. Que hasta ahora, pues el gobierno, al menos el actual gobierno que ya lleva 7 años, bueno, me refiero al FMLN, está tratando de dar algunos pasos en ese sentido. Lo que no deja de ser, digamos, paradójico es que lo que debería ser ordinario lo hemos convertido en extraordinario, estas medidas, el control de las cárceles, el control de que ya no salgan órdenes a través de los ingresos de celulares y que no salgan órdenes hacia afuera para cometer delitos. Eso es tan simple como que es 1 más 1 es 2, eso no debería suceder. Y sigue sucediendo, entendemos que sigue sucediendo aún en menor escala. El hecho de que se pueda controlar todos los ingresos de ilícitos, el hecho de que creemos que aún hay una tarea pendiente muy importante, que es la sostenibilidad de este plan, porque dentro de un año, casi creemos que seguramente se va a aprobar esta prórroga, pero y dentro de un año vamos a estar discutiendo lo mismo y vamos a estar prácticamente a las puertas de un nuevo evento electoral. Entonces, ¿qué actitud van a tomar los partidos políticos, en este caso la oposición? ¿Cuál es la sostenibilidad económica, financiera de este plan? Alguien decía ayer en una entrevista, debería, y yo coincido mucho, debería de alguna manera pensarse en asignarle una especie de presupuesto fijo. No el mismo, pero de alguna manera como la Corte Suprema de Justicia lo tiene, el órgano judicial, sí. Porque hoy estamos pensando que 100 millones no alcanzan, otro préstamo, pues mañana otros 200 millones porque siguen sin alcanzar, y luego como no alcanzan, entonces más impuestos. El tema es que la sostenibilidad de estas medidas rayan también en la incertidumbre de cómo las mantenemos. Y creo también que debe haber mayor inteligencia del Estado, porque pues no basta con enviar un FIR o FES a las zonas, digamos, seleccionadas, donde se está tratando de tomar un control territorial. Ahora, hoy por hoy hay que decirlo, aunque nos duela y como salvadoreño me duele, los grupos delincuenciales llamados maras están en los 262 municipios. Entonces, ese control territorial, si no se logra, obtener y mantener, serán 12 meses, luego serán 24, serán 48 y vamos a volver a lo mismo, porque cuando en un momento estas fuerzas del orden salgan de ahí, ¿qué va a pasar si no hemos también hecho la parte preventiva, que es importante? Doctor Bertrán. Yo quiero insistir mucho en lo que menciona Raúl, es decir, y lo que decía Jorge, buena parte de lo que ahora le llaman medidas extraordinarias es lo que siempre debió ser. Es decir, que la autoridad tenga el control de los centros penales es como debe ser. Que no puedan salir comunicaciones de teléfonos que no están controladas por las autoridades es lo que debe ser. Que la policía vaya y tome el control del territorio y enfrente a cualquier grupo delincuencial armado es lo que debe ser. No veo la extraordinariedad como medida de control político legislativo. Dentro de las medidas extraordinarias hay algunas que sí requieren control. Por ejemplo, el permiso de no usar la DACAP y que todo son inversiones en emergencias. Eso habría que controlarlo porque, como decía Manuel Enrique Jaén en uno de sus artículos, ¿y dónde está el dinero? Pues el gobierno ha recibido un montón de dinero y resulta que nada funciona, no funcionan los hospitales, no funciona el seguro, no funcionan las cárceles, no funciona la policía. Entonces, ¿dónde está el dinero? Entonces creo que ahí los ciudadanos y ahí el Congreso juega un rol importante, debe ser. Y lo otro que creo que es, no sé si lo hicieron como motivo de la prórroga, pero ojalá,
es que no sabemos exactamente los alcances de lo que ha hecho el gobierno en este año. Yo sé de zonas que han mejorado, de verdad han mejorado, y la policía tiene casi control ya en este momento. Y están creando programas de prevención para crear comunidad en esas colonias. Pero conozco otras colonias donde el problema sigue siendo igual o peor. Entonces yo creo que entender cuál es la amplitud del plan y cuál es la profundidad con que se está haciendo el plan es importante. Si la policía no puede hacerlo público porque lo considera una materia de secreto de Estado, pero por lo menos los representantes legislativos deberían ser informados de la magnitud correcta, que juren y perjuren que no van a dar información, pero por lo menos que nos den confianza a los ciudadanos de que han estudiado el plan, que han visto los resultados y que les parece que por esa línea vamos bien. Pero no lo sabemos y ahí ese es uno de los grandes problemas para que uno como ciudadano opine cómo va lo que está haciendo la policía. Cuando analizamos la situación del sistema carcelario, como les decíamos, hasta el 25 de enero, el último dato que se manejaba es 37.074 reos albergados. Uno se pregunta, ¿y cuál es el papel que está jugando en este caso el sistema judicial? Ya decía el doctor Galindo, lo mencionaba, decía que a veces a todo el mundo se está mandando a las prisiones. Doctor, ¿cuál es su punto de vista del papel que ha estado jugando el sistema judicial del país en la situación de las prisiones en este momento? Bueno, yo creo que hay aspectos negativos y también hay un aspecto positivo, ¿no? Entre el año 2000 y el año 2015, los reos sin condena detenidos bajaron del 50% al 25.6%. Eso es un elemento importante. Eso, que ahí tiene que ver mucho la administración de justicia, ¿no? Pero parece de que también la mentalidad, no solo de la fiscalía, sino que de los jueces, es la del internamiento de todo el recluso que caiga en sus manos. Porque cada día vemos, bueno, aquí tengo yo datos estadísticos, por ejemplo, entre el 2011 y el 2015, en 4 años, la población reclusa creció en más de 10.000 internos. Y del 2015, al 2016, perdón, a abril del 2016, pero ya ahora ya no, en aquel entonces eran 33.378. Y ahora estamos apenas en febrero y ya son 37.400. O sea, de que la progresión todavía es mayor. Han aumentado como 4.400 reos en menos de un año, de abril del año pasado a febrero de este año. Entonces el problema ese es un problema que necesita una solución, pero una solución creativa e inteligente. Pero parte de la solución es lo que va a resolver el problema de todo el país. Necesitamos refundar el aparato del Estado, no con un criterio ideológico político, sino que con un criterio de buena administración. Necesitamos recuperar el rol de las alcaldías en los municipios. Se ha perdido completamente el control territorial. El Estado es una anarquía en este momento. Y cuando uno escucha a los funcionarios sobre resolver problemas, y voy a ser redundante en esto, siempre dicen, nos hacen falta demasiados millones en el presupuesto para enfrentarlo y resolverlo. Pero ve uno de que, bueno, hay un parámetro bíblico para medir si las cosas van bien o mal. Jesús dijo, por vuestros frutos seréis conocidos. ¿De qué sirve que me digan que han contratado del 2009 a la fecha 45,000 nuevos empleados públicos si no ha mejorado la gestión pública? O que hay 8,000 y no sé cuántos nuevos empleados en el Ministerio de Salud y la atención de salud no ha mejorado. Entonces dice uno, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues al pueblo no se le satisface en sus demandas con solo decirle el gobierno ha invertido miles de millones en resolver los problemas. La pregunta está, bueno, ¿y por qué no se resuelven? ¿Por qué no se resuelven? Y aquí es una cosa importante que se tome en cuenta y que los partidos deben tomarlo en cuenta. Hay que refundar el Estado. En el pasado, por ejemplo, y esto yo lo he mencionado aquí, Manuel. Sí. Siempre tuvimos 262 municipios, pero habían 39 jefaturas de distrito.
que representaban a los 262, y el Estado se relacionaba con 39 alcaldes que eran jefes de distrito. Pero después de la Constitución del 83 y después de que se dio la creación del ISDEM, se perdió todo eso. Y ahora son 262 islas que andan a la deriva, que no se construyen mercados, y como no se construyen mercados, las calles se han convertido en mercados. O sea, un desorden precisamente porque no hay una buena organización administrativa del aparato del Estado, y eso mismo le pasa a centros penales. Y es una situación que no debe verse nada más, vamos a resolver el problema de centros penales, resolvamos el problema del país, refundemos el Estado. Licenciado Mirón, me gustaría conocer su punto de vista sobre eso, el papel del órgano judicial en la crisis que se está viviendo en las cárceles. Pues la verdad que también como ya adelantaban mis colegas, y quiero hacer relación un poco a la sentencia de la Sala de lo Constitucional 119-2014, que dentro de sus considerandos jurídicos hace un llamado a las diferentes instituciones con relación en ese punto al hacinamiento. Sí. Y decía que se hacía un llamado a la Fiscalía, por su lado, para que se recordara de su misión constitucional como garante de la legalidad. Tanto es así que el artículo 75 del Código Procesal Penal le recuerda a la Fiscalía que debe de recabar todas las pruebas, tanto de cargo como de descargo, es decir, pensando en que no se trata solo de acusar por acusar y tratar de al máximo ver cómo se condena, sino de que finalmente funcione esa legalidad. La Sala de lo Constitucional le hace el llamado también a los jueces para que tengan un criterio o un razonamiento crítico jurídico más preciso y tomen, como ya lo dijeron mis colegas que me antecedieron, tomen la detención provisional, no como la primera de las medidas, sino como dice la doctrina, la última ratio, es decir, donde definitivamente se haga entonces valer ese principio o presunción de inocencia, porque el hecho ideal, como hoy estamos viendo, que prácticamente está convirtiéndose en la regla y no en la excepción, estamos viendo cómo los acusados están siendo enviados a detención provisional, lo cual también la Sala de lo Constitucional ya dijo, que en muchas ocasiones puede convertirse, sobre todo en el estado de nuestras cárceles, en penas anticipadas. Sí. Entonces, esa situación debe cambiar y debe hacer eco entonces el órgano judicial, los jueces que imparten justicia penal, en enfocarse en que no están para ceder a presiones mediáticas. A lo mejor sí es cierto, la sociedad, estamos viviendo tiempos de cambio en lo que ahora vemos gente que parecía intocable y que ahora la vemos desfilar en calzoncillos blancos. Está bien que se procese a quien haya que procesarse, pero debe tener una medida de racionalidad jurídica, donde se apliquen los principios constitucionales y legales, de tal manera que coadyuven los jueces en su función en no saturar esos centros penitenciarios que ya están definitivamente colapsados. Y solo termino diciendo esto, la Sala dijo, se evidencia que hay un hacinamiento crítico, insalubridad, desatención de salud, propensión a la violencia, porque el hacinamiento promueve más violencia, y carencia de control de los internos por parte de la administración penitenciaria. Se trata, como dije antes, de un estado de cosas inconstitucional que debe ser solventado por las autoridades que se involucran en este sistema. Llámese entonces, en este caso, jueces. Así es que es una tarea para el órgano judicial de tomar una filosofía o de retomar la filosofía con la cual también fue creado este Código Penal y Procesal Penal. Es decir, que se privilegie la libertad y la presunción de inocencia, dejando la detención como una medida excepcional. Con esto vamos a ir a una nueva pausa y ya regresamos con la conclusión de la entrevista de hoy. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Doctor, queremos conocer su conclusión sobre todos los aspectos que hemos abordado esta mañana. Yo creo que varias cosas, como decía Jorge, hay aspectos buenos y aspectos malos. Aspectos buenos es que efectivamente hemos visto avances, no sabemos la profundidad, no sabemos la amplitud, pero yo por lo menos tengo información que hay mejoras en zonas importantes de El Salvador donde la policía ha retomado el control. Nos falta definir por cuánto tiempo va a estar, qué tan capacidad tiene de sostener el control, qué se está haciendo para crear comunidad ahora que en los lugares ya tiene el control, en qué momento va a entrar en las otras zonas que hacen falta. Todo eso nos hace falta saber, pero digamos que me parece que ha habido un parteaguas en este tema. Ahora,
hay elementos de gran debilidad que la ciudadanía debe seguir exigiendo. El tema de los centros penales, ya lo conversamos. Y la otra cuestión que me parece importante es definir cuáles de las medidas que se han planteado realmente deben tener carácter extraordinario y cuáles de las medidas que tienen es el deber ser de la autoridad manejando centros penales, dándole servicio territorial a la población, etc. Entonces, creo que esa discusión no se ha tenido y me parece que la ciudadanía, ya sea la academia o los ciudadanos o los políticos, deberían tomar estas discusiones. Doctor Martínez, su conclusión brevemente. Bueno, yo creo que las medidas extraordinarias en los centros penales tendrían que ser renovadas, ¿no? Y que los problemas del Estado tienen que ser enfrentados con medidas que resuelvan y que el Estado nos diga, el gobierno nos diga a nosotros, mire, estos son los resultados positivos, no estos son los millones invertidos, porque lo que queremos es solución de los problemas. Y el problema carcelario cada día se agrava y lo que vemos es que la progresión, por ejemplo, el número de reos que han aumentado en menos de un año, de abril a febrero, son más de como 4.400, eso es demasiado. Y ese sistema penitenciario, así las cosas, estará a punto de colapsar. Así que la solución es urgente y yo le invitaría al general David Munguía Payés, quien fue ministro de Seguridad y ahora es el ministro de Defensa, que hable con los ingenieros militares. Ellos saben qué hacer con ese hacinamiento y que lo resuelvan. Y va a ser una solución de bajo costo. Licenciado Mirón, su conclusión. Con respecto al tema de las medidas extraordinarias, como dije antes, debemos dejar de pensar que es extraordinario. O sea, son medidas que debieron ser ordinariamente puestas en marcha hace mucho tiempo. Lo que toca aquí es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y que el Ejecutivo, en su rol que debe llevar, diseñe un plan o una política pública de largo plazo que permita su sostenibilidad, porque si estamos solamente teniendo una peña mientras el tiempo pasa, no vamos a llegar a nada. En el tema carcelario, pues sí, tomar en cuenta lo que ya la Sala de lo Constitucional dijo, hay que humanizar un poco también las cárceles, porque estas de lo contrario se convierten, como dije antes, en la antesala del infierno y sacan luego a aquellos quienes luego recobran su libertad, no readaptados, sino rearruinados, valgan la expresión. Sociópatas. Sociópatas, así es. Y finalmente, pues con el tema de la presunción de inocencia, insistimos, y en eso sí quiero ser bien enfático, un llamado a la Fiscalía, un llamado al Fiscal General de la República, para que recuerde que su función es de garante de la legalidad, para que recuerde que los preceptos constitucionales están acá para que se cumplan, no son letra muerta. Queremos que se procese a quienes haya que procesar, pero que sí se respete esa garantía de presunción de inocencia que le dice que lo debe tratar al indiciado o al investigado como tal durante todo el procedimiento, hasta que reciba una condena. Entonces, eso es importante porque de lo contrario, pues caemos en el vicio de estar inculpando anticipadamente personas que probablemente sean después liberadas de toda culpa. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves. Por supuesto que le agradecemos al doctor Francisco Bertrán Galindo, gracias por acompañarnos. También al licenciado Raúl Alberto García Mirón, gracias por venir. Y también al doctor Jorge Martínez, como siempre, doctor, un gusto compartir con usted. Muchas gracias. Así cerramos nosotros este espacio. Les invitamos a que sigan siempre con la señal de Canal 12. Tenemos más para ustedes en la segunda parte de Noticiero Hechos.